Otra objeción que creo que sería útil discutir, que es otra objeción de Gavin, es que su objeción básica al papado es que en el Nuevo Testamento y en la historia muy temprana no vemos una explicación de la versión muy fuerte del papado que se establece en el Vaticano I. Y entonces las tres cosas en las que se enfoca son la infalibilidad, la supremacía y la sucesión. Entonces lo que él argumenta es que en el Nuevo Testamento, incluso si tienes algunos versículos que pueden llevarte a algún tipo de visión del papado en forma de semilla, sin embargo, en el Vaticano I tenemos esta visión realmente fuerte del papado que lo dice, era conocido en todas las épocas. Por lo tanto, no podemos volver a la vista de formulario inicial. Tenemos que defendernos como católicos. Tienes que defender que el papado se encuentra en las Escrituras, y al menos en alguna parte de la Iglesia primitiva, esta visión realmente fuerte del papado, pero él argumenta que no se encuentra allí, que en realidad se encuentra lo contrario. En Hechos 15 tienes la historia en la que Peter se levanta y hace un pronunciamiento, todos se callan, pero luego es James quien finalmente resuelve el asunto. Y eso parece más consistente con que no haya una especie de obispo supremo en ningún lugar que esté un poco por encima de todos los demás. Esa es básicamente la objeción, si tiene sentido. Tiene todo el sentido, ¿sí? Sí, entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso? ¿Dónde estarías? Quiero decir, tengo mis propios pensamientos al respecto. Podría compartir el mío después de que tú compartas el tuyo. Está bien, bueno, yo solo. Piensas y hablas en fragmentos. Pienso y hablo en términos de conferencias, así que tengo que poner mi pie en el freno aquí, ya sabes, si eso importa, si eso ayuda. Por un lado diría que la doctrina se desarrolla gradualmente. Y así, María no fue asunta al cielo en 1950 cuando se definió el dogma, obviamente. Sabes, Jesús no se vuelve divino en 325 cuando Nicea define el misterio de su divinidad. Los libros de las Escrituras no se volvieron infalibles en el Concilio de Trento. Así es, así es. Así que la Iglesia tarda siglos en reconocer lo que había allí. Bueno, ya sabes, nos llevaría años reconocer lo que está latente en una bellota, porque cuando miras una bellota y luego miras un roble, es una desconexión total. No puede haber ninguna conexión. Pero, ¿y si el crecimiento orgánico y la continuidad implican que esta bellota se convierta en un árbol joven y luego, finalmente, en un roble? Bueno, esa es la comprensión católica del desarrollo doctrinal. Y así, cuando miras en el Antiguo Testamento encuentras analogías. Entonces, por ejemplo, tienes la conquista de la tierra prometida. Eso no solo toma siglos donde debería haber tomado una o dos generaciones, también se describe en el libro de Jueces como, ya sabes, hay como una docena de jueces, en su mayoría de todas las tribus, y todos están básicamente descentralizados. Están desunidos. Ya sabes, no había rey. Y así todo el mundo está haciendo lo que es correcto a sus propios ojos. Bueno, quiero decir, eso es volver a leer la historia, donde había alguna necesidad de que hubiera un rey. Hay un permiso dado por Moisés en Deuteronomio 17, pero Jueces es como describir la historia de la antigua iglesia de Israel de una manera que solo tú haces retrospectivamente. Entonces, cuando lees primero a Samuel, ves, está bien, ahora hay un monarca, pero es Saúl, que es un rey gentil típico, guapo, fuerte, ya sabes, y se exalta a sí mismo sobre el sacerdocio de Samuel. Entonces encuentras a un hombre, conforme al corazón de Dios en David. Y encuentras, está bien, ahí lo tienes en David, y en el hijo de David, el ungido, literalmente el Mashiach, el Mesías, el Cristo. Deletréalo con C minúscula porque él no es Jesús. Pero tenéis al hijo de David como hijo de Dios. Él es el Mesías. Él gobierna en Jerusalén sobre el trono de su padre, y el templo que construye se convierte en el centro de las 12 tribus. Pero no lleva mucho tiempo. Quiero decir, Solomón está muerto en 930 en la guerra civil. 10 tribus se rebelan contra el templo y la casa de David. Y entonces tienes interpretaciones contrapuestas de lo que realmente pretendía la ley de Moisés. Entonces, durante unos 80 años tienes una monarquía. Es casi como Camelot, una era dorada, una edad dorada, pero es fugaz. Es transitorio y no estuvo exento de arrugas para estar seguro. Entonces la analogía es tal que, ya sabes, si le tomó al antiguo Israel, que es solo una nación, ya sabes, literalmente generaciones para llegar al programa de Dios, en términos de la unidad del país, en términos de la santidad del Tierra Santa, y en términos del que representará a Dios, el verdadero Rey, ya sabes, y luego, incluso cuando lo logran, se pierde en una generación o dos el reino dividido de 930 a 722, cuando las tribus del norte sean destruidas por Asiria y todo el resto.
Así que me parece que a medida que la Iglesia se expande, su objetivo principal no es convertirse en una estructura política que pueda reconocerse universalmente como una jerarquía de arriba hacia abajo. No, es un organismo apostólico, una extensión del cuerpo de Cristo. Thomas va a la India, ya sabes, y están por todos lados. Sin internet, sin radio, sin celulares, sin televisión. Entonces la descentralización, la conquista ahora es hacer discípulos de todas las naciones, no solo una pequeña porción de territorio del tamaño de Nueva Jersey, Palestina, ¿sabes? Y así me parece, y les mencioné esto antes de comenzar, este libro de John Coloraffi y mi amigo Scott Butler, Keys Over the Christian World, la evidencia de la autoridad papal desde el año 33 de Cristo hasta el 800 de Cristo desde la antigüedad. Latín como era de esperar, pero también documentos griegos, caldeos, siríacos, armenios, coptos y etíopes. Lo que emerge es un consenso gradual. Ya sabes, 2 siglos después apenas tienes un retoño. Pero ya en el siglo II, Ireneo en Adversus Gireses contra la herejía dice, «Sabes, podríamos hacer esto con todos los obispos, pero lo haré solo con el obispo de Roma». Y luego rastrea al Papa contemporáneo hasta Pedro, identificando la línea ininterrumpida de sucesión e implicando claramente que hay algo único en esta línea. Una vez más, no competitivo, como si fuera él y no necesitáramos al resto de ustedes, pero es él y reconocemos la centralidad de este papel en particular, esta figura. Entonces diría que tienes primacía en el trasfondo del Antiguo Testamento de Mateo 16. También tienes implícita la sucesión en la noción de las llaves del reino y tienes implícita la infalibilidad cuando escuchas a Jesús decir, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, para que cualquier cosa que hagas atado en la tierra ya habrá sido atado en el cielo». Entonces Cristo es la cabeza trabajando a través de instrumentos falibles, pero ya sabemos que Cristo puede enviar el Espíritu Santo a hombres infalibles como Pedro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para que no solo enseñen infaliblemente, sino que también escriban evangelios, que son infalibles y autorizados. Entonces, ¿por qué no simplemente sostener ese proyecto empoderando no solo a Pedro, sino a todos los sucesores, y no solo a los 11, sino a todos sus sucesores, para que miles de obispos y todos los fieles tengan acceso en la tradición viva a una interpretación autorizada e infalible de las Sagradas Escrituras?